¿Empezamos, hermano? Adelante, hermano, por favor, adelante. Pues vamos a comenzar, queridos hermanos, con la clase del día de hoy. De antemano les pido una disculpa. Aquí tuve un problemita con el internet y se reiniciaron varias cosas y luego ya no me quería dar acceso y bueno, espero que no. Entonces, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy y déjenme compartirles mi pantalla. Lo voy a dejar así porque he tenido algunos problemas para poder compartir la pantalla completa, pero espero que la puedan ver, hermanos. Y vamos a continuar, hermanos, con este ministerio del Señor Jesucristo. Este ministerio del Señor Jesucristo. Y bueno, el día de hoy estaremos viendo, queridos hermanos, la continuación de este ministerio en Galilea, que bueno, de los capítulos que estábamos viendo de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ahora nos vamos a saltar, queridos hermanos, a este evangelio de Juan, capítulo 5. Así es que, si me ayudan a buscar Juan, capítulo 5, hermanos. Y bueno, voy a pedirle, hermana Maru, ¿me puede ayudar leyendo lo que es Juan capítulo 4, versículo 54? Juan, capítulo 4. Exacto, versículo 54. Sí, hermano, con gusto. Dice así la palabra de Dios. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok, muchas gracias, hermana. Y ahora me puede ayudar leyendo Juan capítulo 5, versículo 1 solamente. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Gracias, hermana. Si ustedes recuerdan, y está ahí el mapa para que puedan observar, estábamos en el área de Galilea de los gentiles, hermanos, el mar de Galilea, estas ciudades de Capernaum, de Caná, vamos a ver más adelante algunas ciudades de Tiro, Sidón, Cesarea de Filipos, Decápolis, todo lo que está ahí alrededor del mar de Galilea, hermanos, es donde estábamos desarrollando la clase pasada. Pero llegamos aquí, como leía la hermana en el capítulo 4, versículo 54, estas señales las hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea, todo lo que estuvimos viendo. Y ahora el versículo 1 del capítulo 5, hermanos, comienza después de estas cosas, después de lo que hablamos de la sanación de la suegra de Pedro y de lo que hablamos, hermanos, la clase pasada, de todo esto, llegamos a este capítulo 5 de Juan, que comienza después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén. Una fiesta, hermanos, y la necesidad de subir a Jerusalén. Ok, déjenme mencionar estas dos cosas. Se cree que la fiesta, hermanos, se cree que la fiesta es la Pascua, es la Pascua. Aunque muchos estudiosos, hermanos, han comentado que podría tratarse de alguna otra fiesta, la fiesta de la dedicación, de los tabernáculos, del Purim, la fiesta del Pentecostés, hermanos. Muchos argumentan que no cuadran por la cuestión de las fechas, pero la opinión más aceptada, hermanos, es que se trata de la Pascua, la cual nos estaría confirmando, hermanos, que el ministerio del Señor Jesús, hermanos, tuvo una duración de 3 años y medio, 3 años y fracción. Las diferentes Pascuas, les voy a pedir si me ayudan buscando Juan 2:13, Juan 5:1, que ya lo leyó la hermana Maru, Juan 6:4 y Juan 12:1. Si me ayudan buscándolas rápidamente, Juan 2:13, Juan 5:1 ya no lo vamos a leer, que ya lo leímos ahorita, pero Juan 6:4 y Juan 12:1. Si alguien tiene Juan 2:13, por favor, ayúdeme leyéndolo, por favor. Sí, hermano, tengo yo Juan 2:13. Adelante, hermano, adelante. Dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén. Muchas gracias. Juan 6:4, hermanos. Yo, hermano. Sí, adelante, hermana. Dice así, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Muchas gracias. Y Juan 12:1.
Amén. Por 6 favor. días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Ok? Juntamente con Juan 5.1, hermanos, pues nos damos cuenta de que esta fiesta o estas fiestas que mencionan estos pasajes refieren a la Pascua, lo cual, como les dije, nos hace una referencia al ministerio del Señor Jesús de 3 años y medio, 3 años y fracción, que duró su ministerio. Ahora vamos a ver Juan 21.25, hermanos. Juan 21.25. Si alguien me puede ayudar leyéndolo, hermanos, adelante. Yo, pastor. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Dice así la palabra. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto lo está colocando obviamente el apóstol Juan, hermanos. ¿Y por qué lo menciono, hermanos? Porque una de las consideraciones para pensar, hermanos, que esta fiesta que se menciona aquí en Juan capítulo 5 es la Pascua, hermanos, es que el ministerio de Galilea tuvo que haber sido, perdón, muy extenso, muy extenso. Y bueno, este pasaje de Juan 21.25, hermanos, nos habla de que muchas otras cosas el Señor realizó dentro de su ministerio, el cual no cabrían colocándolas en los libros, ¿no? Esto nos hace pensar, hermanos, que no se pudo plasmar todo lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, pero bueno, lo que el Señor nos quiso dejar de su palabra, de la enseñanza para revelarnos, la tenemos en su palabra y nos es suficiente, hermanos. Pero, hermanos, lo que menciona aquí Juan nos hace pensar y nos da pauta de que esa fiesta que se menciona aquí, hermanos, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Normalmente algunos dudan porque la Pascua era la gran fiesta, y algunos lo mencionaban como la fiesta, ¿no? No como una fiesta. Pero, hermanos, lo que consideramos según lo que les mencionaba ahorita, es que ese ministerio extenso en Galilea nos da pauta de que esta fiesta que se menciona aquí en Juan capítulo 5 es la Pascua, Y bueno, ellos tenían que bajar. Bueno, déjenme avanzar en la siguiente diapositiva porque también nos va a dar una idea, hermanos. Aquí están los meses como hoy los conocemos, marzo, abril, mayo, de octubre y diciembre, hermanos. Durante el año 26 de nuestra era están ahí las fiestas, la dedicación. Durante el año 27, hermanos, está el Purim, la Pascua, el Pentecostés, el tabernáculo, la dedicación y algunos pasajes donde se menciona. Durante el año 28 vemos nuevamente la Pascua. Durante el año 29 la Pascua y durante el año 30 la Pascua, que son las 4 Pascuas que estaríamos mencionando. La que estamos hablando ahorita es la que muy probablemente se refiere al número de años en el 28 de nuestra era o el 28 después de Cristo, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar, hermanos, que las siguientes Pascuas son las que se mencionan en los pasajes, hermanos, que ahorita veíamos, ¿no? Que ahorita veíamos. Esto nada más es como una referencia de la confirmación de lo que ahorita les decía con respecto a las festividades de los judíos y las fechas probables, ¿no? De esas 4 Pascuas de celebración. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo 5, hermanos? ¿Qué es lo que sucede en este capítulo 5? Del versículo 1 al 47, primeramente vamos a ver la sanación de un cojo o un lisiado en un principio, hermanos, y después vamos a ver una confrontación del Señor Jesucristo y un testimonio o un atestiguar del ministerio del Señor Jesucristo. Pero primeramente vamos a ver esta lectura, hermanos, con respecto a la sanación de este hombre. Y bueno, voy a pedirles, hermanos, si me ayuda alguien a leer Juan capítulo 5, hermanos, del versículo 1 al versículo 16. Buenas noches, pastor. Yo puedo leer, tengo la versión de la Biblia de las Américas y leo la palabra de Dios que dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betseda y que tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. El versículo 9 dice: Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado el día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: El mismo que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. El versículo 12 dice: Le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Vemos nuevamente una obra milagrosa de parte del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué sucede, hermanos, en un estanque, el estanque de Betesda, ¿no? Esta palabra Betesda, hermanos, tiene que ver con casa de misericordia, aunque ahorita vamos a ver alguna otra connotación con respecto a la palabra. Pero el verso 2, hermanos, nos dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Si ustedes ven ahí en ese pequeño mapa, hermanos, está el templo, y en la parte superior hay un par de cuadritos que dice ahí estanque de Betesda. Estanque de Betesda, y por ahí es muy cercano, se ve una puerta que entraba al lugar de los atrios, los patios del templo, donde esperaba la gente, donde entraba la gente. Entonces, este es el lugar donde se ubica, hermanos, este estanque. Las excavaciones, hermanos, en los últimos años ubican que estos pórticos, hermanos, estas columnas que tenían, en realidad se refieren, hermanos, a 2 estanques pegados uno del otro. Hagan de cuenta como un par de albercas rectangulares que tenían columnas, hermanos, y fue lo que se halló. Déjenme adelantarle aquí. En griego la palabra Betesda, hermanos, como les dije, significa casa de misericordia, pero también hay algunos escritos, hermanos, donde se encuentra en arameo con la palabra Betzata, que significa casa de olivo, aunque al final, hermanos, la palabra que se utiliza es Betesda, es la palabra que encontramos en las escrituras. En 1888, hermanos, realizando una reparación a la iglesia de Santa Ana, que está en esa zona, hermanos, fue descubierto al noreste de Jerusalén estas 2 piscinas o estas 2 estanques o estas 2 albercas, hermanos, que se encontraban en la parte noroeste del templo, hermanos. Nuevamente ahí tenemos una imagen, hermanos, de lo que es el templo, y ahí se ve el pórtico, se ve el atrio de los gentiles, el patio donde podían tener acceso, y ahí en la parte de arriba hay una flechita, que ahí está estos estanques, hermanos, de Betesda. Toda esa parte ahí del pórtico, hermanos, se menciona que era el lugar donde descansaban o reposaban mucho los enfermos. Toda esa parte del pórtico y la entrada al atrio, hermanos, se menciona que era un lugar donde se posaban los enfermos. Si ven ahí en la fotografía, hermanos, en esta imagen,
se ve ahí los dos estanques pegados uno de otro, hermanos, uno de otro, y ahí el templo al fondo, más o menos es la representación que se tiene de estos estanques o de este estanque de Betesda. Versículos 3 y 4, hermano, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, ¿se imaginan si esto era lo que sucedía, hermanos, para este momento? ¿Qué cantidad de enfermos había en ese lugar? Yo creo que habían bastantes enfermos en ese lugar, hermanos, esperando, hermanos, el movimiento del agua. Esperando el movimiento del agua. Dice que había aquí ahora sí, para escoger, hermanos, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, hermanos, que esto nos representa, hermanos, la triste condición, hermanos, que hay en el mundo hoy en día. Tal vez, digo, sí hay enfermos físicamente, hermanos, pero hay una condición de una enfermedad espiritual todavía más grave. Es así como se encuentra hoy en día el mundo, hermanos. Esta versión, hermanos, de que un ángel agitaba, hermanos, bajaba y agitaba las aguas para que el que primero entrara fuese sanado, hermanos. Déjame decirte algo, no se encuentra en los primeros manuscritos escritos antes de los años 400, hermanos, del año 400 después de Cristo. No se encuentra en los primeros manuscritos. Esta condición, hermanos, de que el ángel lo movía, hermanos, apareció, hermanos, más o menos en el 200 después de Cristo, donde Tertuliano de Cartago, hermanos, un escritor y padre de la iglesia del siglo II, es quien da a conocer esta porción de la escritura. Esta porción de la escritura. Para el siglo II, hermanos, este hombre Tertuliano de Cartago, hermanos, un hombre reconocido dentro de la iglesia primitiva, hermanos, es el que descubre, hermanos, que en los manuscritos posteriores, hermanos, es donde aparece esta fracción o esta escritura de que un ángel, hermanos, venía y agitaba el agua, hermanos, agitaba el agua. Hay algunas versiones incluso hasta muy extrañas, hermanos, sobre esta porción, donde, digo, investigando, hermanos, un poquito, estudiando esta porción, hay una posición incluso que dice que no era un ángel, que era un demonio, el cual venía y agitaba las aguas. Recordemos que Satanás también tenía poder para hacer las cosas, y hay una posición que incluso dice que es un demonio. Ahora, explicar, hermanos, cómo se introdujo estas versiones, hermanos, de que fuera un ángel o de que era otro ser o que místicamente el agua se agitaba, hermanos, no lo sabemos, no lo dice la escritura y no encontré ninguna otra fuente de información con respecto a eso, hermanos. Así es que nos quedamos con lo que dice la escritura, hermanos, de que de una forma divina, hermanos, esa agua se agitaba y otorgaba la sanación a la persona que se introducía en ese lugar, hermanos. Ahora, lo que algunos teólogos, hermanos, mencionan es que esta versión de que un ángel venía y la agitaba era la percepción que tenía una persona, hermanos, enferma que permanecía en ese lugar. Era como la percepción que tienes tú hoy en día de cómo suceden ciertas cosas, ¿no? Pueden haber cosas de repente en el cielo y tú puedes percibir, se está manifestando algo en el cielo, cuando en realidad puede ser una estrella, puede ser una estrella fugaz, pero la percepción que tiene cada persona de repente tiende a plasmar las cosas, y algunos teólogos mencionan que simplemente era la percepción de un enfermo que permanecía en ese lugar. Por otro lado, hermanos, lo que sí estamos seguros, no podemos descartar la actividad divina que resultaba en la sanación de un enfermo. Lo que dice la palabra de Dios es de que aquel que entraba cuando estas aguas eran agitadas, pues entonces su condición cambiaba y era sanado. Lo importante de todo esto, hermanos, no es centrarnos en eso, sino en el milagro que realiza el Señor Jesús y no en el estanque. Eso es lo importante. No centrarnos, ¿no? Que si era un ángel, que si era esto, que si se mencionó antes de tal fecha o después de tal fecha.
sino solamente son algunos datos para tener alguna referencia, pero lo importante es centrarnos en el milagro, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba por realizar en este lugar. Ahora, hermanos, versículos 5 y 6. Si alguien me ayuda leyéndolo, hermanos, por favor. Versículo 5 y 6. Adelante, si alguien gusta, prender su micrófono. Y Sí, Yo, dice pastor. así la palabra de Dios. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En el mismo, en el 5. Gracias, hermano. Fíjense cómo dice, un hombre que tenía 38 años, hermanos, de esta condición. Muy probablemente, si tú te has enfermado, pasas por alguna enfermedad, tal vez no te ha tocado experimentar 38 años de enfermedad, pero es algo molesto, hermanos, estar en una enfermedad. A mí me empezó a dar una alergia hace como 20 días, hermanos, y es muy molesto de repente que te dé la alergia y empiezan los ojos llorosos, te empieza a escurrir la nariz, empiezas a estornudar y te desesperas de esa condición. Ahora te imaginas este hombre con 38 años de enfermedad, ¿cómo estaría su condición? Muy probablemente quebrantado, muy probablemente desesperado, hermanos, con la esperanza, hermanos, de poder entrar a ese estanque. Con la esperanza de poder entrar en ese estanque. Ahora, piense hoy en día, hermanos, si esto lo transportamos a una condición espiritual, muy probablemente conoces personas que están experimentando una desesperación, un quebranto por la vida de pecado, por la vida alejados de Dios que llevan. Y esas personas están buscando de dónde agarrarse, de dónde aferrarse, de dónde tomarse como ese estanque, lisiado, Oye, dije todo, ahorita lo buscamos, amor, no se preocupe. Ahí por ahí alguien tiene su micrófono prendido y le estamos escuchando nada más para que me ayuden ahí poniéndole muting, para que no nos enteremos todos de la conversación, hermanos. Pero sí hay muchas personas hoy en día, hermanos, que se están aferrando a diferentes cosas, de repente algunos en el trabajo y descargan todo su tiempo, su esfuerzo en el trabajo. Incluso hay quien busca movimientos filosóficos, religiosos, de pensamiento, donde buscan que su alma sea sanada, su estado mental sea felicidad y en paz. Y hay una serie de cosas que hoy en día están saliendo, hermanos, donde el hombre busca desesperadamente acallar esa condición de su interior. Este hombre estaba desesperado por una condición física, algo que probablemente le limitaba, le prohibía o no podía tener un desplazamiento, un movimiento, no le permitía tener una vida normal. Ahora, Jesús mira a este hombre y fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablábamos de misericordia, hermanos, de este movimiento de las entrañas, de esta condición en las entrañas que se sacuden al ver la necesidad de una persona, y hablábamos de una necesidad espiritual, una necesidad física, una necesidad de descanso, hermanos, y el Señor Jesús atendía todas estas condiciones. Pero Jesús mira a este hombre y es movido a misericordia, y yo creo que, como les mencioné hace un momento, había muchos otros enfermos en ese lugar. Pero el Señor mira a este hombre. Yo no sé qué miró en el Señor en este hombre, pero tengamos claro que el Señor mira el corazón. Y hoy en día hay mucha gente que dice que se acerca a Dios, hay mucha gente que dice creer en Dios, hay mucha gente que dice que Jesús es su Salvador, hermanos, pero el Señor mira la condición del corazón. Y cuando el Señor mira la condición del corazón, fíjense lo que le dice este hombre. Pudiésemos pensar, hermanos, que era claro lo que iba a pedir este hombre. Fíjense el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, no podríamos pensar, era algo obvio. Estaba en el estanque donde se juntaban todos los enfermos, estaba lisiado en el piso. No podríamos decir era algo obvio. Muy probablemente le pudo alguien decir a Jesús la condición de este hombre. Oye, acércate a este hombre, tiene 38 años. Pero él no necesitaba, hermanos, de que alguien le dijera por qué. Porque él es Dios y él sabía todo sobre este hombre. Y él conocía el corazón de este hombre. Así como el Señor conoce a cada uno de las personas sobre esta tierra y conoce la necesidad que tienen de un Salvador.
y la problemática que están viviendo. Nada le es ajeno ni indiferente a nuestro Dios, porque el Señor usa todo lo que tiene a su alcance, hermanos, para que el hombre voltee su rostro hacia Él. Y el Señor tenía claro quién era ese hombre con 38 años de enfermedad y cuál era su condición devastada, de quebranto, necesitado, que el Señor va y lo busca directamente, hermanos, y le dice, como dice aquí en el pasaje, hermanos, ¿quieres ser sano? ¿Te acuerdas del hombre leproso que veíamos la semana pasada? La condición de humildad de este hombre leproso y que se acerca a Jesús y le dice, si quieres, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos al Señor Jesús en otra condición, acercándose a este hombre incapacitado, diciéndole, hermanos, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Obviamente el Señor ya sabía esa respuesta. Ya sabía esa respuesta. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Jesús, conociendo, hermanos, que ya tenía mucho tiempo en esa condición, le pregunta, ¿quieres ser sano? Parecía muy obvia la pregunta, pero Jesús quería centrarse en una condición espiritual. ¿Por qué, hermanos? Jesús quería, pon atención porque va a suceder algo extraordinario. Pudo haber pasado cualquier persona con este hombre, hermanos, y le pudo haber preguntado, oye, ¿te gustaría algún día ser sano? ¿Ustedes creen que si nos paramos ahí en el hospital y vamos ahí con la gente que está enferma y le preguntamos, oye, ¿te gustaría ser sano? ¿Qué creen que nos contestarían, hermanos? Obviamente que sí, nos darían que estás malito de tu cabeza o qué te pasa, ¿no? Obviamente queremos estar sanos. Pero el Señor quería trascender, porque ¿sabes qué? Él estaba teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo. Él estaba teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y los enfermos, hermanos, espiritualmente, hermanos, necesitan tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesús estaba llamando la atención con esa pregunta. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el único que podía hacer diferencia en la vida de este hombre. Y Jesucristo es el único que puede hacer diferencia en la vida de todos los que están contaminados y enfermos con el pecado. Aunque a nosotros nos puede parecer una pregunta obvia, Jesús estaba llamando su atención a una condición espiritual. Porque el Señor Jesús iba a manifestar su poder. De igual manera, hermanos, cuando oramos por una persona que está enferma, tenemos que concentrarnos en su salud espiritual. En ocasiones llegan peticiones a la iglesia, podemos orar por fulanito o por perenganito, por su salud, lo van a operar, lo van a intervenir, y en ocasiones oramos, Señor, guarda a esta persona en el hospital, sé tú con las manos de los médicos, guíale, que los medicamentos cumplan su función, que pueda salir bien de la operación, y está bien, hermanos, está bien orar porque esa persona salga de esa condición de enfermedad, pero tenemos que estar más allá, un paso adelante, hermanos, orando, hermanos, por la condición espiritual de la persona. Si tal vez tú no estás cerca, pues pídele al Señor que alguien que conozca de Cristo esté cerca para que le pueda compartir de la palabra. ¿Por qué? Porque en los momentos de enfermedad, hermanos, es cuando las personas están vulnerables, hermanos, están receptivas al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, cuando oremos por una persona enferma, no solamente pidamos por su salud. Bueno, si ya es convertido, ya es salvo, obviamente por su salud y que Dios le restaure de esta condición, pero si es una persona que no han tenido ese encuentro con Cristo, que aparte de la enfermedad física tiene una enfermedad espiritual que está separado con el Señor, oremos, hermanos, para que una persona, y si puedes tú mismo ir, pues vayas tú y le compartas del Evangelio, pero si no puedes ir tú, ora para que el Señor ponga una persona delante de esa persona y le pueda compartir del Evangelio. No desaprovechemos ese conocimiento, esa opción de que oremos por alguien que está pasando por enfermedad. Eso es lo que el Señor Jesús nos muestra en estos pasajes. Versículos 7 al 9, hermanos. Versículos 7 al 9. Si alguien me ayuda leyéndolo, versículos del 7 al 9, por favor. Sí, hermano, si gusta yo lo leo. Adelante, hermano. Dice así: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo,
levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Gracias, hermano. Gracias. Fíjense, cuando viene la pregunta del Señor Jesucristo, el hombre mira sus condiciones, mira su incapacidad. No tengo quien me ayude, Señor, no tengo quien me lleve, no tengo quien me acerque. Cuando yo trato de llegar, pues ya me ganó otro y pues no fui favorecido. Y eso es lo que hace el hombre hoy en día. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener la salvación? ¿Quieres acercarte al Señor? Bueno, la gente ve sus capacidades y sus incapacidades. No sé si has escuchado de repente personas que dicen, bueno, es que todos los caminos nos llevan a Dios. Donde tú lo busques, tú lo vas a encontrar. Lo cual es una totalmente mentira. Y el hombre mira su condición, su incapacidad. No, yo no puedo por esto, por lo otro. Es que soy muy malo, es que no es mi tiempo, es que eso no es para mí. Y ve su incapacidad y su condición el hombre. Ahora, la condición envidiosa del hombre, hermanos, cuando yo intento, ya otro llegó. El hombre por naturaleza tiene ese egoísmo, ¿no? Cuando yo trato de llegar, pues ya otro me ganó ahí en el camino, ¿no? Versículo 8, hermanos, el hombre es sanado y el Señor le dice, toma tu lecho. Este verbo toma, hermanos, en el griego, hermanos, es el verbo airo, que está en el griego. Hay algunos tiempos, hermanos, así como nosotros tenemos pasado, presente y futuro, dentro del griego hay algunos tiempos, y el tiempo aoristo, hermanos, que indica, hermanos, una acción puntual e inmediata. Toma tu lecho y andes. En ese mismo instante, el hombre se levantó, recogió su lecho, su cama, y se levantó. Cuando, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos este verbo, o bueno, esta condición del verbo en tiempo presente, hermanos, estoy dando clase, y en este momento estoy dando clase, o estuve dando clase, y eso ya fue un tiempo pasado, pero el tiempo aoristo, hermanos, es una indicación puntual e inmediata, puntual e inmediata. Lo que confirma, hermanos, la siguiente frase dice el versículo 9, y al instante aquel hombre, o sea, fue un acto inmediato. Verso 9, hermanos, verso 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esta palabra o este verbo más bien, hermanos, anduvo del griego peripateo, hermanos, está en un tiempo imperfecto, que denota una acción, hermanos, continua. O sea, lo que sería el presente continuo para nosotros, hermanos, es este tiempo imperfecto para el griego, hermanos, denota una acción continua. El hombre estuvo andando, o sea, salió y anduvo caminando por ahí. Tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo e inmediatamente se levanta y comienza a caminar. Esto me hace pensar, hermanos, como cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo y depositamos nuestra fe en el Señor, nos arrepentimos, el Señor inmediatamente nos da vida, una vida eterna, una vida espiritual. Nuestro espíritu es vivificado. Pero en ese momento, hermanos, la invitación no es a quedarnos pasivos. Y lo hemos estado estudiando a través de estas clases. Todos los que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, su fe inmediatamente fue una fe activa. La mujer samaritana va y le cuenta los suyos, el endemoniado va y le cuenta los suyos. Ahora vemos a esta mujer, la suegra de Pedro que mencionábamos como una sierva, como una diaconisa, es sanada e inmediatamente se levanta a servir. Ahora vemos a este enfermo, hermanos, que cuando recibe la sanación dice que anduvo, una acción continua, una acción que denota, hermanos, una actividad. Y esta fue la condición, hermanos, de este hombre. Permítanme tantito más. Versículos 10 al 18, queridos hermanos. Versículos 10 al 18.
Si alguien lo tiene, por favor, y me puede ayudar leyéndolo, versículos 10 al 18. Adelante, hermanos. Sí, yo lo tengo. Adelante, hermana. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias, hermana. Si ustedes recuerdan, hablamos ya acerca del día de reposo y cómo el mismo Señor Jesucristo se describe como el Señor del día de reposo. Y hablamos de la institución en el Antiguo Testamento y de lo que se trataba y cómo los religiosos de este tiempo lo habían llevado a una condición extrema de no hacer absolutamente nada. Y entonces el Señor Jesús sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su obra, y en ese sentido, hermanos, este hombre es sanado en un día de reposo. Vemos un cambio en la historia, hermanos, porque nuevamente viene una controversia, un enfrentamiento que ya va a ser una cuestión común en el ministerio del Señor Jesucristo con estos hombres por la consideración del sábado, del día de reposo. Los judíos tenían claro el significado del día de reposo. Estos pasajes los vimos en la clase pasada, Nehemías 13:15 y Jeremías 17:21 al 23, con respecto al día de reposo. Ya no los vamos a buscar, hermanos, pero esa era la condición. Estaba ya creciendo la fama del Señor Jesucristo, estaban viendo obras maravillosas, milagrosas de parte del Señor, los discípulos que andaban con él cada vez crecía más el número de discípulos, y bueno, esto empieza a causar cierta preocupación entre los religiosos. Recuerden que el contexto, hermanos, de estos religiosos, de estos fariseos, saduceos, no solamente es una parte religiosa, sino también la parte político-económica, hermanos, donde ellos esperaban ese Mesías para controlar como que su partido, el gobierno de Jerusalén, de Judea, de agarrar un buen hueso en toda esta consideración, y entonces ya veían a Jesús, hermanos, como un peligro para su movimiento político, económico, religioso. Ya lo señalaban como alguien peligroso, hermanos. El verso 12, hermanos, verso 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, este hombre que ya andaba brincando por ahí con ese lecho por ser sanado, hermanos, pues es confrontado por estos hombres, y entonces le preguntan, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. La consecuencia, hermanos, ¿dónde está el que te sanó? No importa el milagro, sino la persecución. ¿Se dan cuenta, hermanos? No están gozosos de que uno que estaba enfermo ya esté caminando, sino su preocupación era ¿dónde está el que lo hizo? Porque queremos arreglar un asuntito con él, diríamos por ahí, ¿no? No se centraron en el milagro, sino en buscar al Señor Jesucristo para perseguirlo, para amedrentarlo, para matarle. Esa era la condición de estos religiosos, hermanos. Y bueno, esto nos hace pensar en muchas ocasiones cómo miramos las cosas cuando el Señor Jesucristo bendice y el Señor Jesucristo hace la obra, hermanos. Alguna ocasión, no sé si se los comenté aquí, hay un ejercicio, hermanos, hay un video incluso en internet de un profesor que entra
a dar una clase, y cuando entra a dar la clase están todos los jóvenes sentados en sus pupitres, y él coloca una esfera de cristal sobre su escritorio y saca unas bolitas de color blanco, unas pelotitas, y comienza a llenar esa esfera de cristal con las bolitas blancas. Y después de llevar más o menos la mitad del contenedor, hermanos, coloca una bolita negra y sigue metiendo bolitas blancas hasta que llega a su máxima capacidad la esfera de cristal. Y cuando voltea a ver a sus alumnos, les pregunta que qué es lo que ven. ¿Y saben qué fue lo que contestaron? Una bolita negra. La esfera estaba llena de bolas blancas y solamente una bolita negra. Y entonces, hermanos, muchas ocasiones, cuando vemos todas las bendiciones que Dios nos da, nosotros nos centramos en lo malo, en lo que está equivocado, en lo que no ha pasado o no ha sucedido. Y dejamos a un lado, hermanos, todas las bendiciones de Dios. Estos fariseos estaban tan concentrados, hermanos, en su afectación que les podía causar el Señor Jesucristo, que dejaron de ver la obra milagrosa que el Señor hizo con un hombre lisiado. Que no nos pase así, hermanos, que no nos pase así, que no dejemos de ver las maravillas, los milagros que el Señor hace todo el tiempo en nuestra vida, hermanos. ¿Quién es ese? Preguntan estos fariseos, pero no lo preguntan así como maravillados de que estaba haciendo una obra, más bien lo preguntan en un tono de burla y de amenaza, hermanos. ¿Quién es ese? Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor Jesús se había camuflajeado entre toda la multitud que había en ese momento. El hombre no sabía quién era su benefactor, solo sabía que había cambiado su calamidad en gozo. No sabía quién era ese hombre, pero él cambió mi vida. Verso 14, hermanos, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor que mira el corazón, hermanos, habla con este hombre y le dice, mira, tu condición ha sido transformada, hay un arrepentimiento, hay una conversión. ¿Qué le dice? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Este hombre probablemente va al templo a presentar alguna ofrenda, algún agradecimiento por lo sucedido, encuentra al Señor Jesús y el Señor Jesús atiende su condición espiritual. Vete y no peques más. ¿Qué es lo que espera el Señor Jesús entonces de nosotros, hermanos? Que no pequemos, hermanos. El Señor espera una vida de santidad de cada uno de nosotros. Vete y no peques más. La mujer sorprendida en adulterio, ustedes recuerdan, la presentan delante de Jesús. El Señor Jesús está escribiendo en el suelo con su dedo. Y el Señor dice que esté libre de pecado, bueno, que arroje la primera piedra, que comience aventando la primera piedra. Y bueno, se empieza a ir toda la gente. El Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ninguno, todos se han ido. El Señor le dice, vete y no peques más. El pecado, hermanos, no puede ser parte de la vida del creyente. No quiere decir que no caigamos, no quiere decir que no tengamos pecado, hermanos. Podemos fallar, nos podemos equivocar. El mismo apóstol Juan en sus cartas, hermanos, menciona que tenemos abogado al Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros delante del Padre para el perdón de nuestros pecados. Pero, hermanos, el creyente, hermanos, no es un practicante del pecado. El creyente no es un practicante del pecado, hermanos. Por eso el Señor le dice a este hombre, vete y no peques más. Ahora hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado porque hay algunas malas interpretaciones de este pasaje. Cuando el Señor le dice, vete y no peques más, algunos han concluido, hermanos, que la condición de enfermedad que tenía ese hombre, hermanos, era culpa del pecado. Culpa del pecado. Y entonces muchos se agarran para decir que si uno está enfermo, comienzan a decir, ¿quién sabe qué pecado habrás cometido?
¿Quién sabe en qué andas que ahora tienes esta enfermedad? Y no es así, no es así. Puede suceder, sí, el Señor puede reprender, hermanos, como Él le plazca, por eso es Dios y es soberano sobre nosotros, sobre sus hijos, hermanos, pero no toda enfermedad o toda condición de salud, hermanos, tiene que ver como una consecuencia del pecado, hermano, del pecado. Tengamos cuidado, hermanos, con este tipo de aseveraciones. Déjenme ir a la que sigue, queridos hermanos. Si alguien me ayuda leyendo, no, esto ya lo leímos del 15 al 18, perdón, hermanos, déjenme leerlo yo. Versículo 15, hermanos, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto para los judíos, hermanos, fue una patada. ¿Cómo puede ser posible que este Jesús, el hijo de un carpintero, el hijo de María, se proclame como el Hijo de Dios? No solamente era el quebranto del día de reposo, sino las declaraciones que venía haciendo el Señor Jesucristo sobre sí mismo, lo cual llevó, hermanos, a estos judíos, a estos fariseos enfurecidos, hermanos, al grado de matarle, al grado de matarle. Al parecer, hermanos, la hostilidad sobre el Señor Jesucristo iba en aumento. Iba en aumento. Al principio a lo mejor era un desagrado, al principio decían, pues déjenlo. Hay muchas cosas a lo mejor que ha mencionado que están bien, algunos lo consideraban un buen maestro, moralmente correcto, pero cuando ya empezó a hacer una declaración, hermanos, de que él era el Hijo de Dios, hermanos, esto fue inaceptable, hermanos, para los judíos. Versículo 17, hermanos. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre, hermanos, podríamos pensar, Él determinó un plan de redención que se estaba ejecutando con la venida del Señor Jesucristo. Esto es, el Padre trabaja, pero el Hijo, hermanos, estaba cumpliendo con su ministerio, con su parte del trabajo, hermanos. Él tenía que ir a la cruz y tenía que predicar, tenía que cumplir con ese ministerio hasta el momento de su muerte y resurrección para que fuésemos alcanzados para salvación. El Padre trabaja y el Hijo está trabajando. Yo podría preguntarte, como hijos de Dios, hermanos, ¿cómo andamos en este asunto del trabajo? El Padre trabaja, el Hijo trabaja, pero yo estoy en mi año sabático. Yo estoy de vacaciones. Yo estoy en una época de mi vida donde no quiero nada con Dios. Y bueno, yo quiero reconocerles, hermanos, que están aquí con la intención de conocer el ministerio de Jesús, cómo se movía, cómo predicaba, cómo enseñaba, hacia dónde iba, hacia dónde regresaba, pero como lo hemos repetido una y otra vez dentro de las clases, el propósito no es solamente tener un conocimiento general del ministerio del Señor Jesús, sino que seamos preparados para ser mejores siervos. Es muy bonito, hermanos, el Padre trabaja, el Hijo, el Señor Jesucristo trabaja, y nosotros estamos, ¿qué? Trabajando. Eso debería de ser, hermanos, nuestra condición. Estamos trabajando. Versículo 18, hermanos. Versículo 18, la más grande blasfemia para los judíos debía pagarse con la muerte. La más grande blasfemia, voy a repetirlo, para los judíos, debía pagarse con la muerte, pero esta declaración era la más gloriosa verdad para los que creían por fe en el Señor Jesucristo. Para los judíos, fariseos religiosos, era una blasfemia que merecía la muerte. Para aquellos que se estaban convirtiendo a través de la fe y el arrepentimiento y creyendo en el Señor Jesucristo, era una declaración gloriosa. Estar con el Hijo de Dios, estar con el Señor Jesucristo,
estar con el Mesías. Hermanos, esto debe de ser algo de gozo y gloria para cada uno de nosotros, porque Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, hermanos. Déjenme avanzarle aquí. Versículos, hermanos, 19 al 29. Versículos 19 al 29. Si alguien me puede ayudar, hermanos. Versículos 19 al 29. Si alguien me puede ayudar, prenda su micrófono y adelante, hermanos. Yo, hermano, Adelante, hermano Maru. dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y la muestra a todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias, hermano Maru. En esta porción del 19 al 29, hermanos, vamos a ver donde el Señor Jesucristo va a autentificar su autoridad y su relación, hermanos, de hijo con el Padre, donde también se le está otorgando, hermanos, el juicio al Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver de qué habla esto. Verso 19, hermanos. La frase dice, de cierto, de cierto. La palabra en el griego para de cierto, hermanos, es amén, amén. Cuando ustedes escuchan amén, amén, es de cierto, de cierto. Y el significado es que así sea o verdaderamente sea. Esta frase, hermanos, se usó para resaltar o llamar o confirmar, hermanos, algo importante. Vean en los versículos 24, se vuelve a decir de cierto, hermanos. Versículo 25, de cierto. Amén, 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 que así sea, sea verdaderamente, sea verdaderamente. Es una condición para resaltar, confirmar, llamar la atención, hermanos. Así es que el versículo 19 comienza diciendo esto. Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Al poner de cierto, hermanos, Jesús le está diciendo esta declaración es verdadera. Esto es una realidad. Esto así es. Amén, amén. Cuando nosotros decimos amén, nosotros estamos diciendo con nuestra boca, así es. Dios te bendiga. Amén. Dios me bendice. El Señor va a tratar contigo en este asunto. Amén. El Señor lo va a hacer porque lo creemos.
porque es una frase de confirmación, de fe. Y el Señor Jesucristo está haciendo notar que lo que viene por delante es esto. Y lo que dice el Señor Jesucristo es, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Señor Jesús les está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, y lo que yo he visto de mi Padre es lo que voy a hacer. Por eso están viendo estos milagros, por eso están viendo la sanación, por eso están viendo la salvación de las personas, porque yo soy el Hijo de Dios. Si recuerden, hermanos, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Está en Jerusalén, está en el templo, está con los fariseos. Y vean la declaración que está haciendo Jesús. En esta porción Jesús menciona, hermanos, reiteradas ocasiones su relación personal con el Padre y utiliza la conjunción casual, hermanos, de por qué en los versículos, 19, 20, 21, déjenme mencionarlo, hermanos. Porque el Padre, en el 21, porque como el Padre, esta confusión el casual, hermanos, ¿por qué, hermanos? Es utilizada en estos pasajes, e igualmente en el 22, porque el Padre, en cada uno de estos pasajes, hermanos, está identificando quién es su Padre. ¿Quién es su Padre? Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estos tres versículos, estos versículos que mencionan porque el Padre, hermanos, está diciendo, yo soy su Hijo. Y cada una de estas condiciones me las está entregando. Esa es la relación íntima que tengo con mi Padre. El Señor los utiliza para describir esa intimidad, esa relación, esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Que hay entre el Padre y el Hijo. Versículos 20 y 21, como lo leímos ahorita, porque el Padre ama al Hijo. El Padre le ama y le muestra todas las cosas. Así como el Padre da vida, el Hijo también da vida. Así como el Padre da vida, el Hijo también da vida. El Padre le ama y le muestra todas las cosas. Jesús, hermanos, está diciendo, tiene la capacidad de levantar muertos físicos y muertos espirituales. Vi una manita levantada mía. Adelante. Pastor, yo tengo una duda en el 21. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, en esta parte dice, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. Yo tengo la duda de que, bueno, con mucha pena voy a admitir que pues mi razonamiento tan limitado no me deja comprender cómo es que dice el Hijo también da vida al que Él quiere, porque en la primera clase estuvimos hablando también de la predestinación, entonces yo estaba leyendo un poco acerca de eso y he escuchado muchísimo que, por ejemplo, de la gracia limitada de Dios, cómo Dios solamente da vida al que Él quiere o que Él ya tiene sus escogidos. Entonces yo estaba exponiendo estas dudas con mi esposo Job y él me orientó un poco acerca de esto y yo ahorita que leo esto se me vuelve a mi mente todo esto y créame, yo le he pedido mucho a Dios de que me ayude a entender de que Dios no tiene una gracia limitada. Así es. Y que, porque he escuchado muchísimo de que Dios ya tiene sus escogidos, que nuestro trabajo es predicar el evangelio, pero que Dios ya tiene a sus escogidos. Entonces, esto, ahorita que leímos, el Hijo también da vida a los que Él quiere, y estaba buscando otras versiones y dice algo muy similar bastante. Ok. Bueno, número 1, cuando mencionabas ahorita acerca de la predestinación o la elección que el Señor hace, hay que entender algo, que la predestinación o la elección es un conocimiento previo de las cosas. Y el Señor, dentro de sus atributos,
Él es omnisciente y conoce quién ha de ser salvo. Eso sí lo sabe el Señor, quién ha de ser salvo. No que elija quién es salvo, pero el Señor sí sabe quién ha de ser salvo. Ahora, el principio que encontramos en las Escrituras con respecto a ser salvos, como tú lo mencionaste, la gracia es para todos. Y el Señor lo dice ahí en Hechos, cuando dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice ahí en Juan también capítulo 3, porque de tal manera amó a todo el mundo y el Señor quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que nadie se pierda. Y cuando menciona en este pasaje 21, hermanos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta mención de los que quiere da vida es porque está resaltando la autoridad que Él tiene para hacerlo. Nosotros podríamos pensar, el querer, hermanos, el querer es una acción, una voluntad, hermanos, y podríamos pensar, ¿Jesús quiere que se salven todos o no quiere que se salven todos? Sí, Él sí quiere, nosotros no somos. ¿Ok? Entonces, no es la condicionante del Señor Jesús decir, no, los que yo quiero solamente. El Señor Jesús quiere, pero aquí me lo menciona en un acto de autoridad. Le está mostrando a los judíos que Él tiene la autoridad para hacer absolutamente todo, todo. Ahora, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el ministerio del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no murió en la cruz por los elegidos. El Señor Jesús murió en la cruz por todos, por todo el mundo. Por todo el mundo. Y déjame decirte algo, Mía, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, sí escoge en el sentido de toda la humanidad, escoge a aquellos que se hayan arrepentido y puesto su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Aquellos de toda la humanidad que decidieron por Cristo, que se arrepintieron, que pusieron su fe, a ellos los toma como sus hijos. Y sí los elige, sí los toma de la totalidad del mundo, en ese sentido, pero no una elección de tú sí, tú no. Este pasaje específicamente está hablando de la autoridad que tiene Jesucristo como la tiene el Padre, por eso lo está resaltando, por eso le está diciendo de cierto, por eso dice porque el Padre, porque Él está tratando de autentificar su autoridad como su autoridad divina como Hijo de Dios. Y como podemos ver dentro de las doctrinas, y digo, creo que ya tomaron ustedes análisis bíblico con el hermano Germán, o doctrinas básicas, no recuerdo, alguna de las dos. Un principio para conocer doctrinalmente una enseñanza es que esta enseñanza tiene que ser congruente toda la escritura, ¿no? Toda la escritura tiene que aparecer de tapa a tapa la congruencia de esta enseñanza o de esta doctrina. Con respecto a la salvación y el deseo del Señor de salvar a todo el mundo, porque ese es el corazón de Dios, eso sí lo vemos de tapa a tapa. Eso sí lo vemos de tapa a tapa, porque el Señor una y otra vez insiste en que si su pueblo se humillare, que si voltearan, es una invitación a que la gente se humille o reconozca al Señor Jesucristo. Si lo centramos solamente en la parte de decir, bueno, nuestro trabajo es evangelizar y el Señor ya tiene quien ha de ser salvos, pues entonces podríamos pensar, bueno, si un día salgo a evangelizar, pues a lo mejor es de los que va a elegir el Señor, pero si yo no salgo en mucho tiempo, es porque el Señor ya sabe que no van a ser salvos todos esos que a lo mejor yo les iba a compartir. Y entonces estaría yendo en contra de lo que dicen las Escrituras, ¿no? De ir y predicar el Evangelio. Y específicamente, Mía, este pasaje es con la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Él tiene esa capacidad como Dios de dar vida y de quitar la vida. Ahora, ¿la puede quitar y la puede dar en un sentido físico? ¿Sí? Sí. Sí, el Señor puede hacer con nuestra vida lo que le plazca, ¿no? Lo que le plazca. Él es el que dio su vida por nosotros, somos propiedad del Señor, Él puede quitarnos la vida en ese sentido. Y fíjate lo que dice el pasaje, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Obviamente también se refiere a aquellos que tienen un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Una persona que no tiene un encuentro con Jesús, Mía, no puede tener vida. No puede ser levantado para tener vida. Entonces el Señor está diciendo, aquel
al que yo quiero y tengo ese encuentro con él, entonces yo le doy vida, porque yo tengo la autoridad, yo soy ese medio de salvación para darle vida a las personas. No sé si me expliqué, mira. Muchas gracias, pastor. Sí, claro que sí, De gracias. todos modos, te mando información sobre esta parte de la gracia limitada para que si hay alguna duda por ahí pueda Muchas quedar más gracias, claro. pastor. Y si no, de todos modos, la Gracias, próxima amable. semana lo tocamos un poquito más a profundidad del tema, ¿sale? Sí, gracias, pastor. Ok. Como les decía, hermanos, Jesús tiene la capacidad de levantar muertos física y espiritualmente, ¿no? En esos dos sentidos, y pensando en Lázaro, ¿no? Pensando en Lázaro que ya estaba muerto, pues termina resucitando a Lázaro, nuevamente dándole vida, ¿no? Versículos 22, hermanos, y 23, dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Obviamente, hermanos, el contexto para un judío es muy diferente para lo que hoy podemos entender nosotros, hermanos, en este pasaje. Un judío tenía presente que el único que podía emitir juicio, hermanos, es Dios, y juntamente con el pasaje, el versículo 21, hermanos, para un judío el único que podía dar vida en ese sentido era Dios, y ahorita el Señor Jesucristo se está equiparando a Dios, o está diciendo yo soy Dios. Entonces, para los judíos esto fue un golpe tremendo, una condición que no podían aceptar. El Padre nunca actúa separado del Hijo, ha encomendado el juicio al Hijo en el presente, y vamos a ver Juan 3, 18 y 19. Ahí un poquito atrás, hermanos, Juan 3, 18 y 19. Si alguien lo tiene. Sí, yo lo tengo, hermano. Adelante, hermana. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es, hermana. Muchas gracias. Aquí viene un juicio ya implícito, ¿no? Si tú tienes al Hijo, tienes la vida, y si no has creído en el Hijo, hermanos, pues entonces no tienes la vida, no hay salvación, ya estás condenado, y ese ya es un juicio presente con respecto a lo que el Señor Jesucristo estaba predicando, de arrepentimiento, de conversión, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el medio de salvación, hermanos, y que si tenías al Hijo, si tenías esa transformación, esa conversión, ese arrepentimiento, pues no eras condenado, pero si no tenías al Hijo ya eras condenado. Un juicio presente. Pero también vamos a Mateo 25:13, hermanos. Mateo 25:13. Dice así, lo voy a dar lectura yo. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, cuando venga el Hijo del Hombre nuevamente, ya no vendrá, hermanos, en una condición de sacrificarse en una cruz, sino vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, a hacer un juicio futuro. Entonces, está mencionando aquí Juan, hermanos, en esta porción, que el Señor Jesucristo le ha sido dado ese juicio inmediato a través de recibirle, aceptarle, arrepentirse, convertirse, hermanos, y también un juicio futuro. ¿Para qué menciona todo esto Jesús? Estos pasajes que hemos mencionado, todo esto lo he mencionado, hermanos, para mostrar que son iguales en esencia y en obra, y que ahora puedan recibir la misma honra, queridos hermanos. Así como había una adoración, una devoción, una obediencia, y se honraba y glorificaba el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, era necesario que se reconociera que Jesucristo, en esencia, en las obras, en todo lo que describe, es Dios, y que merece la misma gloria y la misma honra nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Eso es todo lo que estaba tratando de mostrar Jesús en esta confrontación con los judíos. ¿Qué? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios.
Versos 24 al 30, hermanos. Si alguien me ayuda leyendo Juan 5, 24 al 30, hermanos. Yo lo puedo leer, pastor. Dice, en verdad os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que el que viene, la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener la vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, y los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que participaron en lo malo a resurrección de juicio. 30 también. El 30 también, por favor. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo justo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Amén. Gracias, gracias. Estos pasajes, hermanos, nos muestran dos cosas muy importantes. Dar vida a los muertos y hacer juicio eran cosas mayores, mayores que el Padre había conferido al Hijo. Como les mencioné hace un rato, estas atribuciones solamente serán dadas a Jehová, Dios de los ejércitos, pero, hermanos, estamos viendo en esta porción que todo esto fue conferido al Hijo. Voy a regresar a Juan 3, 17 al 19, hermanos. Y voy a leer así. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es el juicio, hermanos? Pues que el Señor Jesucristo vino, ¿no? El Señor Jesucristo vino. Entonces, en ese sentido, vemos esta referencia al Señor Jesús, comparado con Juan 3, 17, 19, lo que leía ahorita en esta porción. Estos versos, hermanos, hablan de la resurrección espiritual y de la resurrección del cuerpo, hermanos. Sabemos que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces cuando viene este arrepentimiento, esta conversión, hermanos, nuestro espíritu es vivificado, nosotros resucitamos de esa condición espiritual separada del Señor a una nueva vida, pero también, hermanos, encontramos que este cuerpo será transformado, será resucitado, hermanos, para los que están muertos, hermanos, y en ese encuentro con el Señor Jesucristo en los cielos, serán dados nuevos cuerpos. Y bueno, todo esto, reitero, hermanos, habla la referencia a la confirmación de la divinidad del Señor Jesucristo. Versos 31 al 40, hermanos. Versos 31 al 40. Si alguien me puede ayudar leyéndolo, por favor, hermanos. Versos 31 al 40. Dice así: Adelante, hermano. si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, en esta porción, hermanos, vamos a encontrar el testimonio de Jesús. Lo que hace el Señor es dar sus evidencias de quién es Él. Cuando pedimos un testimonio, hermanos, si estás en un juicio y pides una testimonial, es alguien que va a venir a avalar o que va a dar un testimonio, valga la redundancia, hermanos, de que es de una verdad, ¿no? O de una afirmación. Entonces, el Señor Jesús en esta porción, hermanos, es básicamente lo que va a hacer. Va a dar evidencias de quién es y va a dar un testimonio de Él mismo. Versículos 33 al 35 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarse por un tiempo en su luz. Juan, vamos a Juan 1, 19 al 34, hermanos. Juan 1, 19 al 34. Déjenme leerles rápido. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Se dan cuenta cómo vuelve a ocupar la palabra testimonio? Este es lo que atestigua a Juan. Versículo 20. Confeso y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjense, por eso está en Juan capítulo 5, está haciendo referencia a Juan el Bautista. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más que fuese manifestado en Israel. Por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le dije: he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Obviamente, hermanos, estos judíos ya conocían el ministerio de Juan el Bautista. Ya sabían que había dado un testimonio de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ya conocían que aquel que había posado la paloma, el Espíritu Santo sobre él, era el Hijo de Dios. Entonces, número 1, hermanos, el Señor ocupa el testimonio de Juan el Bautista. Número 2, hermanos, los primeros discípulos. Juan 1, 35, al 51. Déjenme continuar con la lectura de Juan 1. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Otro testimonio. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan, que había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel que quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esta porción, hermanos, los discípulos están reconociendo de que el que habló Moisés es Jesús,
Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Realmente estaba reconociendo que la palabra de Dios, aquella declaración de Moisés del profeta que había de venir a restaurarles, hermanos, se estaba cumpliendo en Jesucristo. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Un tremendo testimonio nuevamente para estos fariseos que ya querían acabar con la vida de Jesucristo. Con la vida de Jesucristo. Regresemos a Juan 5, hermanos, 37 al 40. Juan 5, 37 al 40 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, hermanos, las Escrituras dice, dan testimonio de el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo se describe como la palabra, hermanos, como el Logos, hermanos, y Él está diciendo, dan testimonio de mí, y el Padre da testimonio de mí también, y su voz da testimonio. ¿Ustedes recuerdan la escena del bautismo del Señor Jesucristo? ¿Recuerdan la escena? Está el Señor Jesucristo en el agua, y se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha ¿qué? Una voz de lo alto que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o en el cual me complazco. Hermanos, este es otro testimonio, hermanos, sobre la divinidad del Señor Jesucristo. No es solamente lo que dijo Juan, he aquí el Cordero, no es solamente que los primeros discípulos le seguían y le reconocían como el Hijo de Dios, no es solamente las Escrituras dando un testimonio de sí mismo, no es también el Padre, hermanos, diciendo, este es mi Hijo amado, este es el Hijo de Dios, esa es su divinidad, hermanos. Jesús, hermanos, dando un testimonio de sí mismo. Dando un testimonio de sí mismo. Versículos 31 al 36, hermanos, que ya los leímos. Hermanos, es Jesús quien da el testimonio, realizando, hermanos, estos recordatorios, hermanos, para que creyeran en Él. ¿Para qué utilizó Jesucristo todo esto, hermanos? Para que creyeran en Él. ¿Para qué mencionó a su Padre, hermanos? Ahí en el bautismo que les mencionaba en Mateo 3:17, hermanos, para que de la misma voz del Señor Jesucristo entendieran, recordaran que había sido manifestado el Hijo de Dios. Que había sido manifestado el Hijo de Dios. Podríamos pensar, hermanos, en esta conversación de confrontación que estaba teniendo el Señor Jesucristo, donde Él está, eso me imagino yo, hermanos, en un juicio de hoy en día, donde los abogados, queridos hermanos, están tratando de dar sus testimoniales a favor del defendido y están convenciendo, tratando de convencer al jurado de que él es inocente. Y me imagino, hermanos, al Señor Jesucristo en esta conversación con estos religiosos, hermanos, el Señor mencionando en los testimonios de Juan el Bautista, de los primeros discípulos, de la palabra, del mismo Padre, Jehová Dios de los ejércitos, hermanos, para confirmar su divinidad, su autoridad, hermanos, su poder, su ministerio. Su ministerio. No era la falta de revelación, hermanos, con respecto a la palabra. No era la falta de testimonio, hermanos. No era la falta de una oportunidad para mostrarlo, porque el Señor ya había hecho muchos milagros, sino era un rechazo directo, hermanos. Era un rechazo directo de los judíos, hermanos. Era un rechazo, hermanos, a lo que Dios, hermanos, estaba haciendo. Dios proveyó todo lo necesario para la salvación y el hombre lo rechaza. Hoy en día, hermanos, es igual. Dios ya hizo todo el trabajo en la cruz. Dios estableció un plan a través de su iglesia para llevar el evangelio y el hombre sigue rechazando, hermanos,
la salvación. La salvación. Esos fariseos ultrarreligiosos, hermanos, esos escribas conocedores de la escritura, hermanos, estaban rechazando al Mesías. Hoy hay muchas personas que se dicen ser conocedoras de las escrituras. Hoy hay personas que tratan de cumplir ritos o celebraciones, hermanos, que siguen rechazando, hermanos, ese encuentro, esa comunión con el Señor Jesucristo. Déjame ir al versículo 41, hermanos. Dice, gloria de los hombres no recibo. Esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Mientras los fariseos, hermanos, buscaban ¿qué? El aplauso, el reconocimiento. Oye, cómo ayunan, cómo guardan el día de reposo, cómo cumplen con los mandamientos, y buscaban el reconocimiento y la gloria propia. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, yo no busco la gloria de los hombres, no recibo la gloria de los hombres. En ese sentido, hermanos, mientras estos fariseos buscaban la gloria del hombre, Jesús rechazaba esta gloria de los hombres. No es el cumplimiento de las cosas. Versículo 42, hermanos, dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto fue una cachetada, hermanos, para estos fariseos. Fue una cachetada para estos fariseos, porque para los judíos, hermanos, ¿cuál era el mayor y más grande mandamiento? Amar al Señor con todo lo que era. Pero el Señor Jesucristo se estaba dando cuenta que cuando encuentran a ese paralítico, a ese cojo, hermanos, a ese lisiado, no les importó, hermanos, el que estuviese bien, sino quién lo hizo para perseguirle. No había amor, hermanos, en el corazón de estos religiosos. El Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, estaba en el templo, acababa de realizar una obra milagrosa y se da cuenta de que estos hombres no se gozan, no hay amor, no hay compasión, no hay misericordia. Al contrario, hay egocentrismo, buscan la gloria para ellos y el Señor se da cuenta que no hay amor en sus corazones. El amar a Dios era su mayor y más grande mandamiento, debería de haber sido su prioridad. Sin embargo, no fue de esta manera. No fue de esta manera. Una acusación muy fuerte, hermanos, para unos hombres que tenían claro que el amar a Dios, hermanos, era su mayor mandamiento. El verso 43, queridos hermanos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Al parecer, hermanos, antes del Señor Jesucristo, habían salido o se habían proclamado 64 Mesías. Antes del Señor Jesucristo habían salido o se habían proclamado 64 Mesías falsos, que incluso, hermano, tuvieron seguidores, pero nada pasó con ellos. Nada pasó con ellos. Entonces, en este versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Yo soy el Mesías verdadero. Yo soy el Hijo de Dios. Se los acabo de mencionar en mi relación que tengo con el Padre. Se los acabo de decir a través de los testimoniales que les comenté. Dice, pero han venido otros. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ya había sucedido. Versículo 44, queridos hermanos. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El problema de estos judíos, hermanos, seguía siendo la vanagloria. Es imposible creer en Jesús, hermanos, si hay un corazón orgulloso. Sigue siendo una barrera, queridos hermanos. Hoy la palabra, hermanos, no tiene cabida, hermanos, en un corazón orgulloso que siente, hermanos, que está completo, que siente que no tiene necesidad de Cristo, hermanos,
ahí no encuentra cabida, hermanos, la palabra del Señor. No encuentra cabida. Estos hombres, hermanos, seguían buscando su reconocimiento, su vanagloria. Yo cumplo, yo hago, yo tengo, yo. Hoy, inclusive, hermanos, la mayoría de las religiones, hermanos, se basan en alcanzar la salvación o la eternidad en el cumplimiento, hermanos, de ritos o en el cumplimiento de sacramentos. Ustedes volteen a ver cualquier movimiento religioso, hermanos, y se van a dar cuenta que muchos ocupan el cumplimiento de estos ritos o sacramentos para alcanzar la eternidad. E incluso algunos, lo he mencionado con tristeza, como la Iglesia Católica, después de muertos, siguen haciendo rezos, siguen haciendo misas, esperando que esa persona pueda llegar a alcanzar la salvación eterna. Se sienten orgullosos de lo que son. Y obviamente esto era una barrera para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios, era porque ellos se iban a sujetar, a someter, hermanos, en obediencia a Jesús. A Jesús. Versículos 45 al 47, hermanos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Recordemos, hermanos, para los judíos, Moisés era el profeta de profetas, hermanos, era un padre para ellos, hermanos. Así es que lo que encontraran de Moisés para ellos era una ley, un reconocimiento de verdad. Y bueno, versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los va a acusar. ¿De quién está hablando? De la ley dada a Moisés. Porque la ley, hermanos, les estaba mostrando su incapacidad, su pecado, queridos hermanos. La ley dada a Moisés, hermanos, sería lo que acusaría a estos judíos de su pecado, de su falta de perdón, de su falta de amor, de su orgullo, de su vanagloria, queridos hermanos. Por eso dice este versículo 45, no los voy a acusar yo delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían la esperanza de que se cumpliese la profecía, hermanos, de Moisés en Deuteronomio 18. Esta la vimos, creo que en las primeras clases de Evangelismos 1. Déjenme leerlo rápidamente. Deuteronomio 18. Dice así, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Profeta les levantaré. ¿Quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Moisés habló de Jesús. Lucas 24, hermanos, vamos a buscar Lucas 24. Lucas 24, 27, hermanos. Dice así la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Las profecías hablan de mí, decía el Señor Jesucristo. Versículo 44, de ahí mismo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías se cumplieron en Jesús. Por eso cuando vamos a Juan capítulo 5, hermanos, versículos 45 al 47, dice, porque si creyeseis a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras?
Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. El Señor Jesucristo en estos últimos versículos está haciendo una división entre la ley que los lleva al pecado, a que se den cuenta de su tropiezo en el pecado, y esta nueva ley que hablábamos, hermanos, la ley del Señor Jesucristo, la ley de la gracia, la ley del amor, la ley del perdón. ¿Cómo hablan de Moisés y dicen creerle a Moisés y no creen en mis palabras? Esa es la relación, hermanos, con el Señor Jesucristo. Y bueno, voy a dejarle hasta aquí. Fue una porción un poco extensa, hermanos, en esta noche. Y bueno, les reitero una disculpa nuevamente por la conexión a un principio, que tuve ahí algunos problemillas con el internet, pero gracias por su paciencia, queridos hermanos, y si hay alguna duda, hermanos, me la pueden hacer llegar por medio ahí del hermano, y el hermano Germán, y creo que nada más le vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, hermano Rogelio, y no te preocupes, ¿verdad? Siempre son detalles que están fuera del control de uno. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar para terminar la clase de hoy, hermanos. Repasen sus notas. Recuerden que si alguien entró tarde o con el problema de la conexión alguien se perdió por allí, pueden ver el video que queda grabado y que compartimos, hermanos, que quedan en las redes sociales y compartimos en el grupo también que tenemos de los alumnos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a encomendarnos al Señor para terminar esta clase. Padre amado, gracias porque pudimos llevar a cabo la clase del día de hoy. Y como en cada ocasión lo hacemos, Padre, te pedimos que tu palabra se quede grabada en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón para obediencia a ti, Padre. Danos descanso, reposo durante la noche a cada uno, Señor, de mis hermanos. Gracias por la palabra aprendida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que pasen buenas noches, que descansen. Saludos a los hermanos que están en Facebook también. Que Dios les bendiga. Hermano José Luis Flores, claro que sí, hermano, con mucho gusto. Ya vi aquí tu número. Te incluimos en el grupo. Bendiciones, pastor. Hasta luego. Buenas noches, hermanos. Gracias por la clase. Buenas noches.